Hola, bienvenidos a Una Hora con Patti. Hoy es nuestra sesión número 76, terapia vocal en niños, revisión temática. Agradecerles ante todo su acceso. Sé que para muchos es muy difícil por la hora. Recordarles que finalizando la sesión pueden hacer sus preguntas por motivos que ya conocen la mayoría. Solamente se permiten preguntas a través del chat. Agradezco a todos el estar aquí y permitirme un poco de su tiempo para que compartamos estas actualizaciones. Mil y mil gracias por su asistencia. Grabarle desde aquí. Bien, entonces es importante que retomemos varias cosas. Las posiciones laríngeas de los niños cambian acorde con la edad. La producción de tonos cambia acorde con la edad. Entonces tenemos niños que tienen tonos eh, que presentan eh, por debajo tonos más graves que no corresponden con la edad ni con los parámetros que debemos tener acorde con esto. Entonces, dentro de las características anatómicas del bebé, tenemos que la cabeza y cuello de los niños va a cambiar de acuerdo a la época, ¿no? Y esto va a tener un impacto sobre la voz y obviamente cuando se presenta la característica que es la disfonía. El bebé recién nacido tiene una mandíbula pequeña, boca pequeña, cabeza grande, las bolsitas de bichada, en fin, todas estas características anatómicas tienen un impacto en el habla del niño y la laringe del niño es muy pequeñita, muy corta y muy alta, haciendo que la ganancia de resonadores sea básicamente hacia la cavidad oral y hacia resonadores superiores más que hacia la propia eh, resonancia a nivel inferior. Entonces tenemos una gran ganancia resonancial superior, una ubicación laríngea en C1, que es lo básico, y que algunos ya me conocen y han oído de esto, que en el momento del nacimiento y los primeros 3 meses, el niño presenta una voz ubicada en más o menos 500 hercios, es decir, lo que yo tengo que evaluar y entender en la voz del chico que nació y que se está sospechando de disfonía, es que el análisis acústico de la voz que yo haga, el tono fundamental debe estar alrededor de los 450 a 500 hercios en un La 3 y más o menos a una intensidad de 80 a 90 decibeles. Yo sé que muchos niños prematuritos que tenemos no alcanzan esa intensidad, pero tenemos que lograrla, o sea, es parte de nuestros objetivos. Asimismo, y dentro de las características, es la velocidad de la fibra muscular del pliegue vocal. El pliegue vocal siempre se ha caracterizado por tener pues, una fibra muy rápida, pero la cuestión es que desde el nacimiento prima la fibra rápida más que la fibra lenta. Y ahorita nosotros ya tenemos fibra lenta. A los 2 meses ya utiliza los legatos, de los 18 a los 24 meses, entonces ya encontramos que el cricoides desciende a C5, perdón, previo a los 3 meses, tenemos que la laringe se ubica en C3. A partir de los 3 meses, la laringe se empieza a ubicar en C3. Pero de los 18 a los 24 meses baja hacia el cricoides, alargando el tubo resonancial
y la frecuencia se ubica en 318 Hz. Vuelvo entonces al análisis acústico de la voz. Lo ideal es que las frecuencias se ubiquen alrededor de los 318 Hz. Grita y hace esfuerzo vocal, que es algo normal para la época. Cuando llegamos a los 5 años, se estabiliza el tubo con la parte de la salida de los primeros molares y el tubo es mucho más largo y mucho más práctico de usar para el tubo resonancial, claro. Pero alrededor de los 7 años se empieza a diferenciar ya entre niños y niñas. Entonces, se ubican los 295, siendo las niñas todavía mucho más agudas, y los niños en 268. ¿Y esto qué nos indica? Que poco a poco vamos a ir teniendo unos cambios de acomodación estructural que nos van a cambiar la presentación de la voz de estos muchachos. Perdón, un segundito, es que están entrando más personas, un segundito. Bien, entonces, dentro de las primeras patologías que tenemos hacia pediatría, encontramos la laringomalacia. La laringomalacia se caracteriza por el estridor, ¿sí? Que es algo que para nosotros es bastante significativo y nos genera, perdón, el estridor, y muchas personas piensan que es laringomalacia y de una vez se ubica con laringomalacia. Realmente la laringomalacia como tal se diagnostica en la medida en que tiene ciertas características, la dificultad para deglutir, la disnea, la disfagia, la disfonía y disnea, disfagia, disfonía, que es lo más básico para poder definir que puede presentar una laringomalacia desde la parte clínica. Pero para definir si es laringomalacia y el grado de laringomalacia que tiene, toca hacer indiscutiblemente una nasofibrolaringoscopia. Entonces, cuando se hace la nasofibrolaringoscopia, se observa, como en este caso, que no se ven muy bien los aritenoides, que no se ve bien el pliegue arepiglótico y que toca hacer una modificación desde este punto. Entonces, según los estudios, la clasificación de Hollinger, tenemos 5 tipos de laringomalacia. Y esto se los digo porque es que siempre que me preguntan, Patricia, tengo una laringomalacia, ¿qué le hago? Y yo, pues es que hay 5 tipos de laringomalacia. O sea, yo les pregunto, ¿qué laringomalacia tienen? Y de pronto pueden sentir que es que uno no les quiere contestar. Realmente lo que les estoy diciendo es que existen 5 tipos. Entonces, la tipo 1, la mucosa de los cartílagos cuneiformes y corniculados es redundante y se desplaza hacia adelante bloqueando la supraglotis. La tipo 2, la epiglotis es tubular, alargada y de forma de omega. La tipo 3, los cartílagos aritenoides se desplazan hacia la parte anterior y medial, es decir, ocluyen la luz laríngea. El tipo 4, la epiglotis se desplaza hacia abajo y posterior, obstruyendo la entrada laríngea. Y la tipo 5, los pliegues ariepiglóticos son cortos y tensos. La cuestión para mí es muy clara y es lo que más me preguntan. Si tenemos disfonía, si tenemos estridor, si tenemos en muchos casos afonía, es porque el pliegue vocal no se ha formado correctamente. Entonces tenemos que definir qué es lo que ha pasado, por qué nos está formando el pliegue vocal y hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos con todo esto. Bien. Ok. Entonces, dentro de otra clasificación tenemos 3 tipos de laringomalacia y es muy claro que cada una de ellas va a manejar una información distinta. La pregunta real es, dependiendo del tipo de laringomalacia, porque muchos médicos dicen si se va a recuperar la parte, la formación de la laringe, si se está formando, si va a entrar, si se va a hacer, si podemos trabajarla, todo sí se puede hacer, esa es la cuestión. Y en eso es lo que tenemos que quedar claro. Entonces tenemos diferentes tipos de laringomalacia, 3 tipos de laringomalacia a nuestro ver, en este caso, ¿sí? Pero lo importante es entender que si no se desarrolla el pliegue vocal, ¿cómo vamos a tener voz o protección de vía aérea? ¿Sí? Si no tiene apertura, luz laringea, ¿cómo pretendemos que fone? Esas son características que debemos tener muy en cuenta. Estas fotos ya se las he mostrado, exceptando la de la mitad, las demás corresponden a diferentes tipos de laringomalacia que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar.
Pero hay algunos chiquitos que tienen su laringomalacia y por las características les hacen la cirugía tempranamente y nos enfrentamos entonces ya a una laringomalacia corregida, pero posquirúrgica. Ustedes saben que todo lo que corte puede afectar la parte nerviosa, entonces estaríamos hablando ya de que tenemos de base una patología distinta. Y como les digo yo, la palabra favorita del terapeuta del lenguaje, la terapéutica depende. ¿De qué depende la terapéutica? La terapéutica va a depender de la patología de base, va a depender si es, en este caso, la laringomalacia, si tenemos algún tipo de posibilidad de recuperación de pliegue vocal, si viene posquirúrgico, recuerden que hay pérdida de la sensibilidad y pérdida del movimiento, entonces vamos a tener una serie de características que sí nos van a obligar a que hagamos esto. Ay, Dios, me salí yo misma. Qué pena. Esta sí fue mía. Bien. Entonces, dentro de estos procesos, es importante que aclaremos otra serie de patologías que se van a presentar y que se ven con mucha frecuencia, que son los nódulos y los pólipos. Entonces, nosotros contamos con nódulos y pólipos que vamos a tener que revisar y trabajar al momento de cuando nos llega un chiquito con la disfonía. Los niños con disfonía secundaria, lesiones benignas de pliegue vocal, mostraron cambios positivos en las calificaciones de percepción de la calidad de la voz. Ustedes saben que aquí se usa la escala Rasati y en presión del umbral de fonación después de la terapia de voz. Yo honestamente para las diferentes lesiones prefiero usar el análisis acústico de la voz. Pienso que es una forma, es gratis, es una forma bonita de hacer el examen y ser muy objetivo, que es lo que más nos va a decir qué es lo que está pasando. Sin embargo, pues obviamente lo que quiere decir es que la terapia es buena y que nosotros tenemos que seguir trabajando en la terapia para que nos siga fluyendo. En la parálisis de pliegue vocal, entonces vemos en algunos chiquitines que por la cirugía que se les hizo, porque muchos son de cirugía corazón abierto, que esta cirugía que se les hizo, pues obviamente les está afectando y nos está generando problemas. ¿Cuál es o qué es lo que tenemos que hacer? Indiscutiblemente, y como digo yo, lo que hay que hacer es terapia, simple y llanamente. Entonces, pues tenemos que trabajarle a eso, a la terapia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, de la parálisis en neonatos encontramos que los mayores síntomas fueron el estridor y la disfonía, ¿sí? Cuando hay parálisis, y que la mayoría de los casos eran de origen iatrogénico. Es real, los niños, para que les nazca su pliegue vocal afecto, tienen que tener una patología muy alterada, ¿sí? Y realmente sucede más por iatrogenia, por intubación, por cirugía, en fin y seguido por casos idiopáticos, neurológicos y obstétricos, que son lo que nos dan origen a la patología. Recordemos entonces que si nosotros tenemos niños con alteración a nivel de pliegue vocal, con parálisis, que puede venir, por ejemplo, de una lesión a nivel de tallo o a nivel cerebeloso, pues obviamente la voz va a cambiar en cuanto a características y va a ser de las primeras cosas que vamos a tener que trabajar. Bueno, entonces, según los estudios, la parálisis unilateral de cuerda vocal puede ocurrir después de una lesión directa del nervio, por ejemplo, parto con fórceps, una cirugía de cuello-pecho, como les decía, la más común es la cirugía de corazón abierto, o después de ciertas infecciones. La causa también puede ser desconocida. Y los síntomas incluyen voz débil, llanto entrecortado, y es la realidad. La voz es muy suave, como la del adulto, las estructuras están muy bajitas y obviamente el llanto está disminuido en cuanto a intensidad. Perdón un segundo. Bien, entonces tenemos el equipo de elección que normalmente puede ser el láser, ¿sí? Para nosotros siempre ha sido el láser el mejor instrumento para trabajar en neonatología, dependiendo de las características que tenga. Entonces, de las disfonías en niño hay muchísimas características de las que más se encuentran en la población no neonatal, sino más grandecito en la infancia. Tenemos el vocal, el nódulo, nódulos, pólipos, cistos. Hay muchos sulcus. ¿Por qué los sulcus? Es la ubicación de las estructuras la que hace el reflujo.
el reflujo está haciendo cualquier cantidad de estragos. Hoy día hay muchos de los nódulos sulcus, nódulos sulcus y pólipos se están produciendo precisamente por presencia del reflujo. Tenemos el papiloma laríngeo, parálisis de pliegue vocal y el carcinoma glótico y la disfonía espasmódica, que no es tan común en niños, pero que se puede presentar en variable como si fuera una disfluencia, ¿sí? Se presenta como si fuera una disfemia. Entonces, las mayores lesiones benignas que tenemos, obviamente, nódulos, pólipos, hemorragia, hematoma, y la calidad de voz puede variar desde voz áspera, con golpe glótico, tensa, fatigada, o sea, puede ser múltiples presentaciones. Entonces, generalizar la terapéutica para niños sería absurdo. Tenemos que revisar dónde está la estructura, qué estructura la laringe, cómo está ubicada, hacia qué punto se encuentra para no seguir generalizando terapéutica. Porque es que el problema con los niños fue que generalizamos la terapéutica de los adultos hacia los niños y esa no puede ser la forma real de trabajar. Entonces, dentro de la patología vocal encontramos el pólipo, encontramos los nódulos y aquí están muy claros, ustedes ven cómo se presenta, siendo que yo siempre les digo, la característica principal de las laringes altas anteriorizadas es la presentación de nódulos y altas posteriorizadas es de pólipos y todas las enfermedades de masa. Sin embargo, y esto lo hemos visto en algunos chiquitos a nivel hospitalario, la presencia de papilomas, y los papilomas pues sí ya obstruyen la luz glótica, obstruyen la luz laringea, la parte vestibular, y el niño queda con muchísima dificultad para respirar. De las patologías no tan comunes, entonces vamos a encontrar algunos, como les digo, algunos quistes, algunos pólipos, que no son tan comunes, se presentan, pero no son tan comunes. Aquí vemos, entonces, la presentación de papiloma, que ya nos afecta la producción como tal. Dentro de las características anatómicas que veníamos examinando, entonces es importante tener en cuenta que inicialmente debemos observar una laringe alta, ¿sí? Muy alta, en rotación anterior. Pero pasado cierto tiempo, la laringe se baja hasta C1. Igualmente no es perceptible al tacto aquí. En este punto no, es arriba donde se encuentra. Entonces vamos a encontrar laringes muy altas y la cuestión es dónde se ubican en el espacio, hacia adelante o hacia atrás. Si están hacia adelante, el pliegue vocal se pone muy tenso. Como les digo yo, el vestido, la mucosa que recubre el pliegue vocal, se estira demasiado y se rompe por acción del pliegue, del cierre glótico constante. Mientras que si estás hacia atrás, el vestido, la mucosa se afloja y el golpeteo hace que se llene de líquido. Entonces vamos a tener quistes, pólipos hacia la parte posterior y hacia la parte anterior vamos a tener nódulos. Lo que más vemos en los niños es efectivamente los nódulos. El reflujo ha hecho estragos. Lo que nos dicen es que muchas patologías de la vía aérea superior se encuentran alteradas por el reflujo. Y el reflujo que nos produce ardor, quemazón, bacterias a nivel de todo lo que suba, hasta donde suba, porque puede producir desde sinusitis, otitis, laringitis, amigdalitis, adenoiditis. Entonces sí es muy importante que miremos la posición de la estructura, recordando que si está muy adelante va a tener un reflujo bastante significativo que puede estar afectando también amígdalas y adenoides, generando que el velo se encuentre sobre ellas. Entonces, como les decía, entre estas características anatómicas, el pliegue también tiene sus propias presentaciones, igualmente va creciendo y se va desarrollando en la medida que va pasando el tiempo, y realmente, como lo tenemos hoy día, se demora siempre para tener las diferentes capas alrededor de los 3 años. Entonces estamos hablando de que tenemos siempre tiempito para que esto fluya. De las patologías funcionales que más tenemos, encontramos algunas que se ubican entre los 7 y los 18 años, pero especialmente entre los 11 y los 18, que es el momento del cambio mutacional. Es el momento en que no hay estabilidad laringea, la laringe se encuentra cambiando de posición y es cuando más van a encontrarse todas las alteraciones. Entonces, sí, el momento, la época de aparición
que es muy común en esta edad, pues se presenta por eso. Sin embargo, hay muchos niños, hay muchos chiquitos que presentan estas características, dada lo que se ha presentado en un momento dado, ¿sí? Pues lo que tiene. Las laringes altas anteriorizan, lo que más vamos a ver, con tendencia a la proyección lingual, ¿sí? Una laringe, una estructura muy anteriorizada, muy puesta en su sitio, con ciertas características que no, que ahorita pues no es de discutir, pero sí el hecho de que se vaya hacia adelante y se permita este reflujo. El aumento del espacio faríngeo y el reflujo que se encuentra aquí, en toda esta zona, va a quemar todo esto y va a producir, obviamente, lo que nosotros vemos y percibimos como el área de la quemazón, de la irritación, con mucho bicho, que las amígdalas se la van a presentar. Y obviamente, ¿qué es lo que nos toca hacer? Correrlo hacia atrás. Es la estructura, no simplemente sino correrlo hacia atrás. ¿Hasta dónde? Ustedes saben la medida del ángulo mandibular de la sínfisis en línea media y ubicada a nivel de altura dependiendo de la edad. Si estamos en C1, en C3 y el cricoides se tiene que ubicar en C5 si estamos después de los 3 años. Vamos a encontrar en estas estructuras tan altas los pliegues muy tensos, tendencia, como les digo, a los nódulos que se besan, es lo más común, es correrlos hacia atrás. La cuestión también puede ser cultural. Hay ciertas regiones del país donde se acostumbra a tener las estructuras muy altas y anteriorizadas. No es tan bueno, obviamente va a generar patología y muchos se acostumbran a oírse esa voz ronqueta, como decía algún día una cantante. Es que ese ronquetico suena tan bonito, y yo le digo, es que ese ronquetico precisamente es el peligroso, porque ese tipo de ronquetico es el que le daña el pliegue vocal al muchacho. Recordándoles entonces que la mala ubicación de una estructura nos genera mucho desbalance muscular y que tenemos que trabajarlo porque se me van a afectar las otras estructuras, velo, lengua, laringe, eh, todo lo que tiene que ver con la parte faríngea. Entonces vamos a tener que revisar todos esos cambios que tuvo y reubicar. Importante, lo básico es inhibir lo que causa el trastorno. Entonces, si nosotros tenemos una parálisis, una lesión, un nódulo en pliegue vocal, lo ideal es disminuirlo primero antes de seguir trabajando. Y créanme que en niños, y lo mismo que en cierto tipo de pacientes, no se va a quitar con decirle no hable, porque lo van a seguir haciendo. La cuestión es muy clara. Primero tengo que desinflamar, acomodar la estructura y luego solucionar el problema. Si no lo he solucionado, me toca compensar, si es el caso. Pero la cuestión es muy clara. Yo tengo que inhibir la causa e inhibir la situación. Yo no tengo por qué permitir que tenga unos nódulos y seguirlo trabajando con nódulos. Tengo que mejorar esa situación. Entonces, la única forma de reparar eso es indiscutiblemente metiéndole láser. Es la única forma en que nosotros podemos hacer ese asunto. ¿Sí? Bien, permítanme un segundo. Ok. Entonces, de las características musculares laringeas y extralaringeas, vamos a encontrar en algunos pacientes atrofia muscular, sobre todo en niños que vienen con patología neurológica de base, hiper o hipofunción y dolor en espasmódicas, dolor en estas laringes de espásticas y obviamente en el manejo de las compensaciones que se generan por culpa de la disfonía que estén presentando. Entonces, el manejo muscular diferencial, funciones propias del músculo, funciones musculares, función estructural y nuestro principal objetivo, una vez hemos desinflamado el pliegue, una vez estamos logrando que el pliegue adquiera su posición normal, es lograr que la aproximación glótica sea muy controlada, no solo con golpe, no solo por el golpe, sino porque la aproximación se dé con las características que debe tener, tanto en aproximación como en ondulación, porque tal vez una de las cosas que más nos falla es la ondulación. Entonces dejamos laringes y pliegues muy rígidos que no pueden manejar muchas cosas. Entonces tenemos voz aguda, anteriorización, tensión, pliegue vocal flojo, posteriorización, no sé.
Sí, claro, Nancy, ya te paso la anterior. Claro que sí. Esto, el principal objetivo es el cierre glótico. Es sobre lo primero que nosotros vamos a trabajar. Es lo primero. Una aproximación vocal controlada, no solo en tensión, sino en aproximación. Es decir, que tengamos cierre, pero ondulación, que es lo que más buscamos. El movimiento laríngeo, que tenemos claro que la voz del niño va a ser aguda, entonces busquemos la voz que debe tener acorde con la edad. Mirar si requiere la anteriorización para la tensión o lo que requiere es la posteriorización para que el pliegue se afloje. Tenemos que tener esas dos cosas claras. Si nosotros queremos que se vaya hacia adelante para que tensione, porque atrás está haciendo mucho espasmo, está haciendo una gran dificultad para afonar, o si lo que requiere es todo lo contrario, que tenga menos golpe glótico y que la estructura se pueda ir hacia atrás, que haya menos tensión. Tener muy claros los ejercicios que vamos a manejar, intensidad, frecuencia, duración y distribución, pero vuelvo y les digo, para los niños no es prudente utilizar, por ejemplo, el tracto vocal semiocluido o Latchbox. El tracto vocal semiocluido implica que nosotros aumentamos la presión supraglótica, es decir, vamos a hacer un descenso laríngeo. Y en los niños no es prudente porque en ellos la laringe tiene que estar muy alta. Entonces, si nosotros le metemos presión supraglótica, aumentamos la presión supraglótica, nos va a bajar la estructura. Eso no es lo que estamos buscando. Con los niños es nomás correr hacia adelante o correr hacia atrás. Una de las dos cosas es lo que buscamos hacer. Tener en cuenta los movimientos que podemos realizar, isotónicos, isométricos, cinéticos, que me mejoren la posición estructural y que de pronto me puedan facilitar procesos de voz que requerimos, ¿sí? Como les digo, va a depender de dónde esté la estructura y del manejo más apropiado que demos. Del manejo con equipos, obviamente podemos utilizar el láser, el electro, el ultrasonido se puede usar, recordándoles que nosotros no los usamos a intensidades altas. Sin embargo, dicen las contraindicaciones que sí se usa a intensidades altas y frecuencia y en modo continuo se puede lastimar el cartílago de crecimiento. Pero nosotros no lo usamos en esas condiciones. Entonces, yo no sé por qué se estresan tanto con esas contraindicaciones si nosotros no los usamos así. Eso es algo cierto. De las características, entonces, la musculatura estelaringea está tensa, el pliegue vocal está tenso, hay acortamiento del cricoaritenoideo lateral, aritenoideos transversos y oblicuos, elongamiento del cricoaritenoideo posterior, predominio de fase cerrada, mucosa delgada y disposición del espacio de Renke. Es decir, el borde queda rozando y haciendo el cierre, lo que hace que se presenten con mayor frecuencia los nódulos. ¿Okay? Entonces, en este tipo de musculatura, vamos a encontrar que es muy importante que nosotros trabajemos. Si requerimos, porque el momento en que modificamos la estructura hacia adelante o hacia atrás, nos va a cambiar la posición de específicamente los músculos que tenemos en el... Sí, Juliana, ya te la devuelvo. Sí, dame un segundito. Que me pierdo, es que pierdo la idea. Estoy motivada y me pierdo la idea. Ya voy. Esa era la anterior. La de antes. Ok. Esta, la del tipo de ejercicio, que como les digo, se tiene que adecuar a las características de lo que yo esté haciendo y de lo que yo esté buscando. Si quiero anteriorizar la estructura o quiero posteriorizarla. Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Más antes? Listo. Entonces les estoy contando las características que podemos encontrar con una laringe alta anteriorizada. Y estas características obviamente van a hacer que tengamos bifonías muy precisas. Si la musculatura extralaringea queda tensa, no contraída, tensa, se sube, se estira y está dura y tensa, pero no está contraída, no es una musculatura que yo tenga que relajar, es una musculatura que antes todo lo contrario, lo que tengo que hacer es correrla hacia atrás para que ella se afloje, correr la estructura. Es todo lo contrario lo que yo tengo que hacer. Igualmente, pliegue vocal tenso que va a hacer que obviamente se roce el borde libre y se generen los nódulos.
Los acortamientos en la musculatura de las estructuras que hacen que se aumente la tensión y el cierre, o sea, el aritenoides al momento en que sube y se cierra y se tensa la musculatura, se va hacia adelante, obliga a que ocurran estos acortamientos musculares de músculos que no podemos manejar directamente, de manera directa, de alguna u otra forma con manipulación. Vamos a tener elongamiento del cricotiroideo posterior, predominio de fase cerrada, o sea, va a haber mucho golpe glótico, por eso la importancia de correrla hacia atrás y la exposición del espacio de Renke donde se presenta. El manejo muscular diferencial, elongamiento de la musculatura suprayoidea anterior y acortamiento de la musculatura suprayoidea posterior, que es lo que más sabemos hacer. Terapia de láser, ultrasonido para ondulación. Ultrasonido específicamente es para ondulación. Ejercicios de emisión posterior y del fonema B para ayudarnos a ganar resonancia. Ejercicios resonanciales con B, G, J o U para que la estructura vaya hacia atrás. Obviamente rendimiento vocal y coordinación neumofónica. Pero fíjense que la respiración aquí en cuanto a tipo, a modo, todo esto es lo que gastamos tanto tiempo terapéutico. Lo importante primero en la patología orgánica es corregir el problema. Después nos metemos con toda la demás parte, que es la funcionalidad, con todo lo demás que hacemos. Bien. Vámonos entonces con la lengua posteriorizada. Cuando la estructura se fue totalmente para atrás, la lengua quedó atrás y tengo que hacer esto lo contrario. La musculatura extralaringea está tensa, el pliegue vocal está flojo, trémulo, hay acortamiento del cricoaritenoideo lateral, lo que hace que el pliegue se afloje y quede muy unido. Y como ven ustedes en la diapositiva, se ve el vestido, la mucosa, mucho más floja, generando más riesgo de presentar otro tipo de patología. También se pueden presentar nódulos, pero no son tan comunes. Son más comunes los pólipos y los quistes. Vamos a encontrar predominio también de fase cerrada, pero la diferencia va a estar en que la mucosa va a estar gruesa y va a ser difícil despegar el pliegue para la apertura, de ahí que la voz salga espasmódica o parezca estrangulada, que es la otra forma como se dice. Emisión basal, mucho emisión hacia la parte baja, porque el paciente no puede abrir el pliegue porque está muy alto, entonces queda en aproximación. Y el frito vocal es un frito de característica tenso, ¿sí? Tenemos dos clases de tipo de frito vocal, el tipo relajado y el tipo tenso. En las personas con laringes altas posteriorizadas, normalmente el frito es tenso. Bueno, tenemos que el manejo muscular diferencial, elongamiento de la musculatura suprayoidea posterior. Ahí sí, ¿qué es esa necedad? Ahí sí. Bueno, debe estar muerta la risa. Esta, estoy emocionada. Cuando yo empiezo a hablar de voz, de ciertas características, ustedes saben que me gusta mucho, ¿sí? Bien, entonces tenemos que el manejo va a ser manejo muscular diferencial, permitiéndonos aflojar toda la musculatura posterior y tonificar la musculatura anterior, corriendo la estructura hacia adelante, permitiendo entonces trabajo con la B para resonancia, la N, la D, la E, la I, y los ejercicios de emisión posterior, sí, solo sí, vamos a acompañarlos de la emisión anterior, rendimiento vocal y coordinación neumofónica. Entonces, como les decía, patologías vamos a encontrar muchas y muchas patologías que no son tan comunes. Pero es importante que definamos el problema del pliegue, dónde está y qué es lo que está sucediendo. Si ustedes escuchan un hiatus, preocúpense porque no está haciendo un buen cierre. Traten de identificar el pliegue vocal que está presentando el hiatus o que está más afecto para poder tensar. Si es hacia borde libre o si es un hiatus en tono fundamental, entonces ya sabemos que es borde libre, que tenemos que tensar el borde libre, que está arqueado por X o Y motivo. Ok, entonces dentro del trabajo hacia las parálisis, vamos a trabajar primero a conducción. No entendí. Discúlpame, Lizzy.
No entendí, bueno. Entonces tenemos que la parte de conducción la vamos a tener que trabajar sí o sí para los pacientes que tienen, obvio, patología de pliegue vocal. Parálisis de pliegue vocal. Estas parálisis casi siempre se dan en laringio, eh, en laringio izquierdo, laringio recurrente, y vamos a tener que trabajar a la reparación del laringio. La conducción se trabaja con el láser o con el electrocolocado a 2 hercios, que ustedes saben que ese es el manejo. Y obviamente tenemos también la parte de estimulación transcraneal, que nos va a colaborar con aquellos pacientes que tengan engramas ya hechos, engramas ya fabricados y armados en la cabeza, y que nos toca irles cambiando toda esa parte de malos programas que tienen a nivel cerebral. Con el reflujo, como les digo, tener mucho cuidado. Laringes muy anteriorizadas no solamente van a requerir que las corramos hacia atrás, sino también que tonifiquemos un poco los faringios. Se hace necesario que manejemos los faringios para que todo pueda fluir. Bien, una persona con una nueva idea es una broma hasta que la idea tiene éxito, y así la queremos hacer todos. Muchas gracias por haberme prestado su atención. Escuchamos preguntas, dudas e inquietudes sobre lo que requieran o lo que estén presentando. Escucho, 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 escucho.